Sean bienvenidos una vez más a otra entrega de este curso de programación en Java. En la clase anterior nosotros estuvimos trabajando con la parte de lo que eran los métodos. Terminamos de ver la estructura, o mejor dicho, la sintaxis que conlleva a el crear métodos de los 4 tipos que vimos, ¿sí? Con que retornan valores y no solicitan parámetros, que retornan valores y solicitan parámetros, que no retornan valores y solicitan parámetros, y que no retornan valores ni solicitan parámetros. Fueron los 4 métodos que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿sí? En esta clase vamos a poner en práctica mediante 2 o 3 ejercicios, dependiendo el tiempo más o menos que tengamos. Vemos si realizamos 2 o 3 ejercicios para que quede claro la estructura de los métodos, ¿sí? De momento, como ya les comenté, no estamos trabajando de una manera adecuada. Hasta cierto punto esta parte de lo que sería ya la programación orientada a objetos, pero conforme nos vayamos introduciendo más, conforme vayamos viendo el resto de conceptos que engloban a la programación orientada a objetos, pues quedará mejor explicado esta parte de la estructura o de cómo se debe de crear ya un programa orientado a objetos. Así que bueno, pues comencemos. Y bueno, aquí está el código con el que estuvimos trabajando la clase anterior, la forma en la que estuvimos creando los métodos, y aquí voy a agregar la parte de lo que sería, tenemos introducción, programación orientada a objetos, ciclos condicionales. Aquí dentro de lo que sería programación orientada a objetos, voy a agregar un segundo paquete. Si ahorita esta parte no nos interesa entenderla mucho, ¿sí? Le voy a poner ejemplos. Aquí en ejemplos vamos a crear una nueva clase y en esta clase vamos a ponerle métodos. O sea que son los ejemplos de los métodos, ¿sí? Bien, en esta clase métodos, bueno, vamos a trabajar con lo que sería nuestro primer ejercicio y las instrucciones del primer ejercicio serían las siguientes, ¿sí? Nos van a decir, o lo que tenemos que hacer es intercambiar dos valores de entrada en posición diferente, ¿sí? O sea, vamos a recibir un valor en entrada, ¿sí? Vamos a recibir un valor, lo vamos a almacenar en una variable y luego vamos a recibir un segundo valor y lo vamos a almacenar en una segunda variable, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es que el valor que está en la segunda variable lo tenemos que pasar a la primera variable y el que está en la primera variable lo tenemos que pasar a la segunda variable, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, dentro de lo que sería public class métodos, vamos a declarar nuestra clase principal public static void main, los argumentos, ¿sí? String, args, y aquí adentro pues comenzaríamos a escribir nuestro código. Y por otro lado vamos a tener un método, ¿sí? En este caso, por cuestiones de lo que nos está solicitando el problema, como tenemos que hacer la impresión de los valores, lo que vamos a hacer nosotros es crear un método que no nos va a retornar valores, ¿sí? Vamos a decirle que no queremos que nos retorne valores, al método lo vamos a llamar cambiar valor, y vamos a solicitar dos parámetros, ¿sí? En este caso van a ser double, los parámetros lo vamos a llamar número o valor 1, ¿sí? Coma, necesito otro double que se va a llamar valor 2, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener dentro del método. Entonces, acá arriba lo que vamos a hacer, vamos a recibir los datos mediante lo que serían. Vamos a trabajar en este caso con la consola. Así vamos a recordar un poquito acerca de lo que sería trabajar la entrada de datos a través de la consola, y ahorita lo cambiamos aplicado hacia lo que sería la parte de paneles, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con la consola necesito crear
un objeto de la clase Scanner. Yo sé que también ahorita no entienden esta parte de objetos, pero lo vamos a seguir, o vamos a seguir viendo y escuchando mucho ese término en las clases siguientes. Por lo tanto, pues ya en alguna de las clases que prosiguen vamos a ver esta parte de lo que sería un objeto, de lo que sería una instancia, ¿sí? Entonces, entrada va a ser igual a un new de la clase Scanner de un system.in, y eso sería nuestro objeto. Agregamos la clase Scanner, ahí está, y ahora vamos a solicitarle mediante la consola system.out.println, ¿sí? Vamos a solicitar la entrada del valor. Entonces aquí le vamos a decir ingresa el primer valor. Y por lo tanto, como nos va a ingresar ese valor, necesitamos tener también variables donde podamos almacenar ese valor. En este caso, el valor que tenemos que pasar aquí en la función, bueno, en el método, es un valor de tipo double. Por lo tanto, tengo que crear variables de tipo double. En este caso la voy a llamar número 1, y número 2, ¿sí? Van a ser los valores que voy a recibir. Y entonces decimos número 1 va a ser igual a entrada.nextDouble. Ahí está. Y estaríamos repitiendo exactamente lo mismo, pero para lo que sería el segundo valor, ¿sí? Ingresa el segundo valor. Y en este caso lo almacenaríamos en lo que sería número 2. De esa manera, ¿sí? Posteriormente mando a llamar mi función que se llama cambiar valor. Ok, aquí en este caso va a ser void, nos hizo falta public static void, ¿sí? Ahora sí, cambiar valor. Pasamos el número 1 y pasamos el número 2. Y eso sería todo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer este método? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer este método? Bueno, por la parte de lo que sería la lógica, voy a declarar una variable double a la que voy a llamar yo cambio. ¿Por qué se declara aquí adentro y no la declaramos en este caso acá en el método principal, o en su defecto declararla acá de manera global? Bueno, por esa razón, ¿sí? Porque quiero que esta variable que se llama cambio exista solamente mientras esté ejecutando esta función, este método, ¿sí? Si este método no se está ejecutando, esta variable jamás va a existir, y una vez que termine de ejecutarse este método, pues la variable va a dejar de existir también. Entonces, como lo que yo quiero conseguir es eso, pues bueno, entonces la meto dentro de lo que sería mi método. Ahora le voy a decir que a la variable cambio le asigne lo que trae valor 1, ¿sí? Ahora, a valor 1 le voy a decir que le asigne lo que trae valor 2, y a valor 2 le voy a decir que le asigne lo que trae valor 1, ¿sí? Eso es lo que estaríamos haciendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? A la variable cambio se le va a asignar el valor de entrada de valor 1, que a lo mejor puede ser 10. Ahora, esta variable va a tener 10. Ese 10 va a estar almacenado para que podamos rescatarlo después, y posteriormente a valor 1 le vamos a asignar el valor de entrada de lo que sería el valor 2. Entonces a lo mejor valor 2 trae 11. Entonces valor 1 deja de contener el 10 y ahora contiene el 11. ¿Y cómo hago para mandar a valor 2 lo que traía valor 1? Pues en lugar de decirle aquí valor 1 sería cambio, ¿sí? De esta manera. A valor 2 le enviaría lo que trae la variable cambio, que con anterioridad le asignamos primeramente el valor que contenía valor 1, y de esa manera estaría realizando los cambios. Y entonces ahora le puedo decir al usuario system.out.println, ¿sí? Y vamos a abrir comillas y le vamos a decir variable
1 o variable 1, dos puntos, espacio, y vamos a concatenar lo que sería valor 1, ¿sí? Y haríamos exactamente lo mismo, pero ahora con el valor 2. Variable 2, dos puntos más valor 2, ¿sí? Y eso sería todo lo que estaría realizando nuestro método, ¿sí? O bueno, en este caso nuestro ejercicio. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver si todo se está llevando a cabo de manera correcta. Vamos a verificar que la ejecución pues se haga en un sentido correcto, en un orden correcto. ¿Sí? Bien, ahí nos está diciendo, ingresa el primer valor. Vamos a ingresar 45, ¿sí? Y me dice, ingresa el segundo valor. Vamos a ingresar, no sé, 7, ¿sí? Y estamos de acuerdo que esta función nos tiene que imprimir los valores en sentido contrario, ¿sí? Imprimirnos primero lo que sería el 7 y luego lo que sería el 45. Y así es. Ahora en la variable 1 se encuentra el valor 7 y en la variable 2 se encuentra el valor 45. Y eso es lo que estaríamos haciendo, lo que estaríamos ejecutando, pues ¿en qué? En este momento, ¿sí? Eso es lo que estaría pasando. Bien, entonces ya ahí tendríamos resuelto lo que sería nuestro primer ejercicio, ¿sí? Vamos a trabajar con un segundo ejercicio, por lo que voy a cambiarle el nombre a este archivo. Vámonos acá. Y vamos a cambiarle el nombre a este archivo. Le vamos a poner métodos 1, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda saber pues los ejemplos que vamos creando, ¿sí? Ahora acá vamos a crear un segundo ejemplo al que yo voy a llamar métodos 2, ¿sí? Va a ser nuestro ejemplo métodos 2. Aquí borramos y aquí también borramos, ¿sí? Va. Bien. ¿Cuál es el segundo ejercicio que vamos a hacer? El segundo ejercicio que vamos a hacer trata acerca de lo que sería lo siguiente. Vamos a calcular la hipotenusa mediante lo que sería el teorema de Pitágoras, ¿sí? Aquí vamos a ocupar algunas otras cuestiones que pues no hemos trabajado como tal dentro de lo que sería la parte del curso. Sí, estuvimos viendo algunas funciones, algunas cositas por allí de lo que sería la clase MAT, estuvimos trabajando algunas otras cuestiones. Bueno, entonces aquí vamos a ver enfocado o aplicado toda esta parte. Entonces, de entrada, yo necesito mi método principal, ¿sí? Que sería public static void main, lo que sería string args, ¿sí? Y ahí está. Ahora, acá, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Bueno, lo siguiente que voy a hacer, le voy a decir que necesito una variable de tipo double a la que voy a llamar cateto opuesto. Sí, necesito otra variable para lo que sería el cateto adyacente. Y necesito una variable para lo que sería la hipotenusa. Que ese valor es el que nosotros tenemos que calcular. Luego va mi método public static. Ya les dije que de momento le demos el valor de static. Después vemos por qué le tenemos que dar este valor en este caso a estos ejemplos o a estos ejercicios con los que estamos trabajando. La razón del por qué se le tiene que dar lo que sería la parte del static, ¿sí? En este caso yo voy a regresar, la función me va a regresar el valor de la hipotenusa. Por lo tanto le tengo que decir que me regrese un valor double. Ahora la voy a llamar cálculo hipotenusa, ¿sí? Y voy a necesitar que me pasen dos valores, lo que sería un doble cateto opuesto y un doble cateto adyacente, ¿sí? O sea en minúsculas, o en minúsculas, no importa, ¿sí? Cateto opuesto, cateto adyacente, bien. Ahora, lo siguiente sería, aquí voy a solicitar lo que sería la entrada del cateto opuesto y la entrada del cateto adyacente. Ahora sí lo vamos a hacer mediante JOptionPaint, ¿sí? Diríamos cateto
cateto opuesto va a ser igual a un J option paint. Bueno, primero tenemos que realizar lo que sería el parseo de w.parse w, ¿sí? Y aquí diríamos un J option paint. Tenemos que acceder a la librería o al paquete, ¿sí? joptionpaint.show input, ¿sí? Y aquí le diríamos ingresa el valor del cateto opuesto, ¿sí? Ingresa el valor del cateto opuesto. Listo. Y necesitamos hacer lo mismo, pero con el cateto adyacente. Y hasta acá diríamos cateto adyacente. Listo. Adyacente sí está bien. No sé por qué me está marcando ese error. Ahorita vemos, ¿sí? Ahorita vemos. A lo mejor ahorita que sigamos escribiendo se nos elimina ese error. Pero de momento, pues bueno, vamos a continuar, ¿sí? Si no se elimina, ahorita vemos qué es lo que está pasando. Hipotenusa, le voy a decir que va a ser igual. Como esta función, perdón, este método me va a retornar un valor. ¿Qué valor me va a retornar? Me va a retornar un doble. Sí, me va a retornar un doble, que sería el cálculo de lo que sería la hipotenusa. Entonces aquí diría cálculo hipotenusa. Mando a llamar lo que sería la función cálculo hipotenusa y le pasaría lo que sería el cateto opuesto, y lo que sería mi cateto adyacente. ¿Sí? Ahí está. Y luego pues le enviaría un mensaje al usuario que diría lo siguiente, a través también de un hotOptionPaint.show message, y le vamos a decir el valor de la hipotenusa es un salto de línea, y le vamos a concatenar lo que sería, bueno, sin el salto de línea, sí, así nada más. Vamos a concatenarle lo que sería hipotenusa. Ahí está. Y entonces este método que va a hacer, va a retornar lo que sería un resultado, ¿sí? Entonces vamos a acceder a la librería mat.sqrt, porque necesitamos sacar lo que sería la raíz. Recuerden la fórmula para calcular lo que sería pues lo del teorema de Pitágoras. Es a cuadrada va a ser igual a no es cierto, c cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces, si despejamos toda esa parte, estaríamos sacando la raíz de lo que sería a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Bien, entonces por eso es el sqrt, para sacar la raíz. Ahora vámonos a mat.pow, ¿sí? Para sacar lo que sería nuestra potencia del cateto adyacente elevado a la 2 más lo que sería pow nuevamente, pero tenemos que acceder a la clase mat.pow nuevamente, pero ahora del cateto adyacente, este sería el cateto opuesto, cateto adyacente elevado a la 2. Ahí está, nos estaría retornando ese valor y quedaría listo nuestro método. Bien, vamos a ejecutar esto para ver cómo está saliendo. Lo siguiente nos dice ingresa el valor del cateto opuesto. Por ejemplo, vamos a decirle que el cateto opuesto mide 5 centímetros, imaginemos, ¿sí? Ingresa el valor del cateto adyacente. Vamos a decirle que el cateto adyacente mide 10, ¿sí? Y nos está obteniendo un valor de la hipotenusa de 11.180 y un montón de centésimas, ¿sí? Si realizamos la comprobación de esa operación en la calculadora, pues nos tendría que devolver exactamente el mismo valor del cálculo de lo que sería nuestra hipotenusa, ¿sí? Entonces, pueden, si gustan, ponerle pausa y realizar la verificación del valor para comprobar que nos está devolviendo un valor correcto y no es un valor erróneo. Sí,
Entonces, yo ya realicé la comprobación y así es, efectivamente, nos sale 11.180 y más decimales. Bueno, mi calculadora no da tantos decimales que como esta o lo que sería Java. Me da nada más hasta lo que sería aquí, pero bueno, coinciden los valores. Entonces aquí estamos realizando un segundo ejercicio y habiéndolo aplicado hacia lo que sería un método. En este caso, o en el mejor dicho, en el primer caso, ¿qué fue lo que vimos? Recibimos lo que serían parámetros y no retornamos un valor. Hicimos la impresión interna en el método. En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Recibimos parámetros y retornamos lo que sería un valor. Ahora, adicionalmente a esto nos podríamos ahorrar, como siempre lo hemos visto, la ejecución de lo que sería o la creación de lo que sería la variable hipotenusa. ¿Sí? Simplemente colocando lo que sería este código aquí, en lugar de colocar lo que sería la hipotenusa, colocamos ese código de esta manera, podemos eliminar lo que sería nuestra variable hipotenusa y todo quedaría exactamente igual, ¿sí? En lugar de crear una variable y almacenar el valor, simplemente imprimimos directamente el valor. Vamos a ver si nos sale exactamente lo mismo. Vamos a decirle aquí que fue el primero 5 y el segundo fue 10 y obtenemos exactamente el segundo, el primer resultado que teníamos, ¿sí? Entonces eso está correcto y aquí cometí un error al nombrar los métodos, bueno, el método le puse met2, ¿sí? Métodos, y en este caso vamos a cambiarle también un poquito, digamos métodos 2 y que este sea métodos 1, pero con puras letras, ¿sí? Métodos 1. Ahí está. Para que no tengamos números. Bien, bueno, entonces, hasta aquí dejaré lo que sería la clase del día de hoy, ¿sí? En la siguiente clase, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Que es el tema que sigue, nos correspondería ver ya la parte de lo que sería que es una clase y trabajar ahora la parte de lo que son los métodos, pero ya orientados a una clase, ¿sí? Lo que serían las entradas y salidas o los getters y setters, ¿sí? Eso es lo que estaremos viendo la siguiente clase. Bueno, estén al pendiente de la siguiente entrega y nos vemos.